y casi igual, no hay un incremento, ¿sí? Exactamente, la inversión impulsada, que es la inversión que está en el presupuesto y la que también se está aprobando a través de los proyectos PIDIREGA, es de aproximadamente 530 mil millones de pesos, y en términos reales es exactamente igual que la del año pasado. Esto es aproximadamente 4.2% del producto, y son niveles, lo que hay que tomar en cuenta es que son niveles muy elevados, es aproximadamente un 40% más de lo que se vio de inversión impulsada en el periodo 2001-2006. Entonces, si bien no incrementa por la necesidad, obviamente, de generar incrementos en los presupuestos de seguridad pública, desarrollo social, etcétera, se mantienen los niveles elevados que vimos de los últimos años de inversión pública, que obviamente también se van a complementar por otras fuentes, como es el Fondo Nacional de Infraestructura y la inversión del sector privado en infraestructura, como ya lo estamos viendo en carreteras, manejos de agua, puertos, etcétera. O sea, el gobierno está muy confiado en que lleguen nuevas inversiones, dinero fresco, o a través de reactivación del crédito con la iniciativa privada, pues, o asociaciones estratégicas, hasta pues, incluso con otras empresas de otros países u otros gobiernos. Exactamente, el gobierno está manteniendo un nivel de inversión realizada por el sector público muy elevada, pero también está realizando los trabajos, como ya es la publicación de la licitación, por ejemplo, del puerto en Punta Colonet, como es, digamos, el paquete que se está licitando de carreteras en el Pacífico, que tiene un compromiso de obra muy importante, y próximos paquetes carreteros que se van a poner ya, o ya se va a publicar la licitación, y varios proyectos de este tipo, donde es la iniciativa privada la que también va a llevar a cabo la obra, y en ese sentido va a complementar estos esfuerzos de 4% del producto que está realizando el gobierno federal para tener un impulso en nuestra inversión en infraestructura, que obviamente nos lleve a generar una contribución a nuestro crecimiento económico hacia finales del sexenio, que nosotros esperamos sea, en adición a lo que ya estamos creciendo, de alrededor de un punto porcentual, o sea, que nos lleve de crecer, digamos, de 3,5 a 4,5, solamente la agenda de infraestructura. Bueno, a ver, entonces, el gobierno lo que tiene que hacer pues es dar seguridad jurídica y un clima de seguridad social para que sigan llegando esas inversiones, ¿no? Pues tienes toda la razón, y así, digamos, lo ha manifestado el presidente Calderón, y por lo tanto también es muy importante, si bien en muchos casos se considera gasto corriente, pues obviamente el esfuerzo que se va a estar haciendo y ya se está haciendo para restablecer la seguridad, para incrementar nuestro Estado de Derecho, obviamente tendrá que redituar en un incremento de la formación bruta de capital fijo y por lo tanto incrementar la productividad de la economía. Ahora, por los tiempos y los plazos de inversión, obviamente no están considerando ustedes, y qué bueno que así lo hagan, pues lo que pudiera traer la reforma energética, ¿no? Cuando esto se dé, ya sea durante el mes de septiembre o durante el mes de octubre, porque en cuanto a nuevas inversiones para la modernización de petróleos mexicanos, pues estas serían en el mediano y en el largo plazo, y quizá ya estarían pues siendo, pues yo no sé si consideradas para el 2010, doctor. Tienes razón, el presupuesto en ese sentido es respetuoso de las discusiones que se están teniendo en el Congreso, y en ese sentido no hace ningún supuesto del impacto que tendría una posible aprobación de la reforma energética sobre el marco macroeconómico y sobre las finanzas públicas. Tienes también toda la razón que esta es una reforma compleja, en cuyo caso, digamos, de ser aprobada, pues Pemex va a tener que implementar cambios internos importantes, pues probablemente se vean algunos efectos en el 2009, pero obviamente los impactos más fuertes se van a ir viendo en el año 2010, 2011, en la medida que los procesos o los nuevos instrumentos con los que tenga Pemex para llevar a cabo contrataciones, o digamos las ampliaciones o la flexibilidad presupuestaria que pueda tener, obviamente se va a ir reflejando de manera gradual en el incremento de la inversión de petróleos mexicanos, que de todas maneras en el presupuesto del año entrante ya tiene un incremento importante y va a poder llevar a cabo, digamos, presupuestos de inversión del orden de 20,000 millones de dólares. Oiga, doctor, y en cuanto a las remesas se refiere, ¿eso qué? ¿Cómo influye en todo esto? Porque además, pues dicen que están disminuyendo, que están en mínimos, no mínimos teóricos o no, porque ni en términos nominales, yo no sé si en términos reales, pero en términos nominales no puede ser. Pero, ¿qué nos dice en relación a las remesas? Mira, tienes toda la razón, las remesas no están en ningún tipo de mínimo, las remesas crecieron, digamos, por 10 años consecutivos, el año pasado estuvieron relativamente constantes, y este año están reflejando una disminución, yo te diría en promedio, lo que es el periodo enero-agosto,
de alrededor de 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Claro, nada más. Entonces se mantienen en niveles muy elevados. Sin embargo, de pasar de ser un elemento que en el margen contribuía a un incremento en el consumo y a un incremento muy pequeño en la inversión por estar creciendo todos los años a 10%, pues ya no es un elemento que impulse el consumo. A nivel agregado, te diría que el año pasado, que también se vio un freno en las remesas, no se pudo detectar un efecto de este freno en las remesas sobre el consumo agregado. Este año tampoco, digamos, lo hemos detectado de manera muy clara. Sin embargo, en ciertas regiones del país donde las remesas representan una fuente de ingresos muy importante, obviamente el hecho de que no estén creciendo como lo hacían antes, pues afecta la dinámica del consumo y por lo tanto afecta, digamos, el desarrollo de esas regiones. Obviamente esto está siendo consecuencia de la crisis del sector de la construcción y de la economía de los Estados Unidos y también del endurecimiento de las medidas migratorias en aquel país, y obviamente está afectando en el margen, digamos, el desempeño, yo diría principalmente del consumo en nuestro país, que todavía lo vemos creciendo a tasas saludables. Como vemos, digamos, en las cifras más adelantadas que publica la ANTAD y otras grandes tiendas, el consumo sigue creciendo, digamos, a tasas anuales importantes, y nosotros esperamos que este año el consumo tenga un incremento de alrededor de entre 3 y 3,5%. ¿Cuál es el tipo de cambio promedio para el 2009 que estima Hacienda? Estamos esperando 10.60. No está demasiado, bueno, quién sabe, pues, ya no sabe uno dice, se va a fortalecer el dólar, está fortaleciendo, luego, pues quién sabe si el 2009 sea muy triste para la economía norteamericana, no conviene subir las tasas de interés para que se reactive la economía, para que los créditos hipotecarios vuelvan a... Bueno, pues ya no sabe uno nada, ¿no? Tienes razón que un pronóstico sobre el tipo de cambio siempre es, digamos, una obligación muy arriesgada que nosotros tenemos que hacer, pero para hacer cualquier presupuesto hay que hacer ciertos supuestos. En el momento que ya se estaba haciendo la última versión del presupuesto y de la ley de ingresos, yo creo que el tipo de cambio estaba alrededor de 10.20, 10.25, y el supuesto de 10.60 para el año en promedio era congruente con lo que marcaban los futuros y con lo que marcaban las expectativas de los analistas. De esa fecha a el día de ayer, obviamente el tipo de cambio se movió al orden de los 10.50 y obviamente parece un poquito fuerte en relación a los 10.50 que estamos viendo hoy, pero dada la volatilidad que ha exhibido el tipo de cambio, yo te diría que es un supuesto, no es nada más que eso, para poder, digamos, transformar los ingresos y los gastos que tenemos en dólares a moneda nacional y tener todo un presupuesto expresado en moneda nacional. Y nosotros creemos que, digamos, el tipo de cambio debería de estar en el orden, en la franja de los 10.50 a 11, en un contexto en el cual se materializan las otras variables macroeconómicas que estamos suponiendo, como el crecimiento de 3%, un crecimiento en Estados Unidos de alrededor de 1,5%, con una recuperación importante de la producción industrial en Estados Unidos, que este año se espera en 2008 que no crezca, pero los principales analistas esperan que con cierta reactivación del sector de la construcción y con menores caídas en la parte automotriz se vea un crecimiento de alrededor de 1,2% la producción industrial en los Estados Unidos el año entrante. Doctor, pues como siempre es usted muy claro y podríamos resumir que esta propuesta del Ejecutivo Federal para ver cómo se van a obtener y gastar los dineros en el 2009 es responsable, conservadora y realista, ¿no? Lo estoy diciendo yo, pero pues así me suena. Así lo consideramos. Y también creemos que responsable, conservadora, realista, y también, digamos, tiene un margen de un factor contracíclico con el crecimiento de 6% del gasto para contribuir en el margen a que la economía mexicana en estos años, digamos, de desaceleración global crezca a una tasa superior a la que lo hubiese hecho en ausencia de estas medidas de finanzas. 6% en reales, dice usted, ¿verdad? El gasto. El gasto, como 10 nominal, pues más o menos por ahí. Exacto. Bueno, pues, y además yo creo que esto quita todo pretexto para que los de la izquierda exquisita en el Congreso pues no tengan elementos para contaminar otros temas que son grandes asignaturas pendientes en este país, como los de seguridad, ¿no? Pues, sí, digamos, nosotros estamos mandando un presupuesto que sentimos atienden las demandas sociales. En este momento, como tú lo mencionabas al principio de la entrevista, claramente están concentradas en el área de seguridad, en el área de desarrollo social, en el área de salud
y manteniendo, digamos, un rubro que ha sido una de las principales prioridades de la administración del presidente Calderón, que es el impulso a la infraestructura, con los niveles de inversión pública en infraestructura más altos que hemos visto en los últimos 20 años. Doctor, le aprecio muchísimo su tiempo, ¿eh? A ti, Oscar Mario, muchas gracias. Gracias a usted. Fue el doctor Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda. Y mire, con funcionarios públicos como el doctor Werner deberíamos de sentirnos muy confiados, muy tranquilos. Y ojalá la mayoría tuvieran ese nivel como es todo el equipo de la Secretaría de Hacienda comandada por el doctor Agustín Carstens. Son gente que sabe, son gente responsable, son gente muy cuidadosa.